EBC Yeshua, un podcast para que Jesucristo el Señor se forme en ti, en mí y en todos. Hay otro tipo de apócrifos, además de estos que les digo, que surgen pues desde una ideología herética, falsa, claramente, y que pretenden acomodar el mensaje de Jesús. Hay otro tipo de apócrifos que son apócrifos piadosos. Okay. ¿Cuáles son esos que llamamos apócrifos piadosos? También a finales del siglo I y ya en el siglo II y más adelante, inclusive hasta el tercero y el cuarto, hasta 200 y 300 años después, la gente iba inventando leyendas sobre Jesús. Por ejemplo, que es que cuando iban en la huida a Egipto, imagínese el calor que hacía por ese desierto, San José encartado y la Virgen con el niño y el calor y tal cosa. Entonces, ¿qué hizo el niño Jesús? Por allá entonces hizo salir un oasis o unas palmeras para que le diera sombrita. O que el niño entonces se ponía a jugar con tal cosa y hacía pajaritos y que tal cosa. O que tal. Entonces son leyendas ingenuas que lógicamente la comunidad cristiana pues no creía en eso. Y simplemente eran leyendas ingenuas y hacen parte de los apócrifos que no tienen nada que ver con las Sagradas Escrituras canónicas y normativas. Que termina, o sea que no son incluidos dentro del canon porque de cierta forma contradicen lo esencial de lo que ya la comunidad primitiva había anunciado, vivido y creído, y puesto por escrito, que también lo encontramos incluso dentro de la comunidad judía porque ellos también tienen algunos textos apócrifos del Antiguo Testamento que por la misma razón, o sea, eran textos que contradecían la Torá. ¿Y cómo va algo a ser expresión de Dios para el pueblo si contradice la misma esencia de la experiencia de fe? En la comunidad cristiana, como quiera que lo que se vive es la presencia de Jesús, es que no están solos, es que viven la presencia de Jesús animada por el Espíritu Santo. Y además estaban las cartas y el testimonio de los primeros apóstoles que vivieron con el Señor. Y además comienza a haber un ministerio muy importante que es la jerarquía. O sea, ¿qué son esos ministerios jerárquicos? Hombre, son los apóstoles y sucesores de los apóstoles. Son los maestros y sucesores de los primeros maestros. Son los profetas, son los evangelizadores. Y todos esos ancianos dirigentes de la comunidad, lógicamente, estaban pendientes como vigilantes episcopos, eso es lo que significa, pendientes de la comunidad. Y claramente entonces decían, no, eso no fue lo que nos enseñaron. Es que entonces podía decir o San Policarpo o San Ignacio de Antioquía o algunos de ellos, es que yo viví toda la vida con San Juan y eso no fue lo que me enseñó. O el otro por allá, Clemente Romano, no, yo compartí con Pedro y eso no es lo que enseñó. No, y yo compartí con Pablo y dan otros y eso no es lo que enseñó. Y en esta comunidad tenemos claro. Y hay muchas cosas que se caen de su peso, porque como quiera que la revelación cristiana hunde sus raíces en el Antiguo Testamento, entonces todas esas leyendas, todos esos mitos y todas esas construcciones, por ejemplo, heréticas que venían, sobre todo el gnosticismo, y de otro tipo de visiones del mundo, diferentes y contrarias a la revelación bíblica, inmediatamente caían en un montón de errores que efectivamente la comunidad cristiana ni siquiera las leía. Y no se conocían dentro del ámbito interno. Eran simplemente de las sectas foráneas por allá, de los grupos distintos, y tienen otra característica, son muy posteriores. No son del primer siglo. No. Habría que ver cuándo comienzan a surgir. Entonces serían como 3 condiciones que ha tenido la Iglesia para cerrar como el canon. Si mal no recuerdo, se cerró en el Concilio de Trento, ¿verdad? Fue como la última vez. No, a ver, esa es una expresión, Mauro, que habría que explicar. Una cosa es cuando la comunidad cristiana se reúne oficialmente a confirmar determinada cosa.
Ya. Pero el canon se fue forjando en todos estos momentos. Por ejemplo, uno de los escritos más antiguos es lo que llaman el canon romano, el canon de Muratori, ¿ya? Y entonces son escritos de mediados creo que alrededor del año 120, alrededor del año 120, donde ya hay una lista de los escritos que se permiten leer en la comunidad, en la liturgia, y que se convierten en algo normativo de la fe. Pero también en todas esas comunidades vivían así, no solo en Roma, sino en todas las comunidades cristianas esparcidas por todo el mundo. Entonces iba viendo eso. ¿Cuándo surgen las manifestaciones de los concilios? Y esta es una equivocación que cometen muchos los ingenuos, y por eso quiero explicarla. Cuando en algún concilio dicen tal cosa, creen que ese concilio se lo inventó o que empezó desde ahí. No. Los concilios lo que hacen es refrendar, aclarar la experiencia que desde el principio y la fe que desde el principio se vive, y se refrenda y se aclara cuando hay necesidad. Les voy a poner un ejemplo. Entonces, si comenzara a correr en el mundo como un peligro real para el cristianismo la ideología y el mito de la reencarnación, entonces diría ahora el Concilio Vaticano III, que todavía no ha pasado. Entonces diría dentro de 10 o 20 años, el Concilio Vaticano III dice expresamente que quien crea en la reencarnación no es cristiano. Entonces los que vayan a leer después van a decir, es que la Iglesia se inventó y en el concilio del año 2050 recién se inventaron que la reencarnación no era verdad. No, toda la vida y desde siempre en las Sagradas Escrituras se ha tenido claridad de que, como dice la carta a los Hebreos, Dios ha dispuesto que haya una sola existencia y que después viene la muerte y el juicio, ¿ya? Y la reencarnación es simplemente una ideología, un mito de algunas tendencias orientales. Entonces la forma correcta de decirlo sería que es en el Concilio de Trento donde la Iglesia reconfirma lo que ya la tradición ha venido haciendo. Y ya desde antes estaba. Que a diferencia, porque lo decía ya desde antes se expresaba en distintos concilios y en distintas comunidades. Sí, que lo decía era porque justo es Martín Lutero el que y los de la Reforma los que empiezan a decir que hay unos textos que son apócrifos y que entonces los protestantes no van a aceptar los deuterocanónicos y que nosotros sí los tenemos hasta el día de hoy y que algunos de ellos entonces han rechazado. A ver, mi hijo, yo trato de explicarles, ese es un problema todavía más grande, más denso para explicar, pero le voy a dar pistas. Hablar del canon, que es lo que comenzamos a hablar en el Nuevo Testamento, que está en total relación con el Antiguo Testamento, es un poquito complejo. Le cuento que el canon, entonces ustedes ya entendieron qué es. Canon viene de caña, es la medida norma, o la norma, por ejemplo, un metro es la norma para medir, un kilómetro es la norma para medir, un segundo, un minuto es la norma para medir el tiempo. El canon es la norma de medida de la fe, para saber qué es y qué es lo que es correcto y qué viene del Señor y qué no. Pues, si hablamos de Lutero, nuestro amigo Lutero inclusive sacó el Apocalipsis de la visión canónica que él pretendió colocar. Sacó las partes de Santiago, y algunas otras cosas hasta de Lucas las cuestionaba. Entonces, ¿de qué canon estamos hablando? Él comenzó a defender lo que llamaba la supuesta verdad hebrea. ¿Qué era la supuesta verdad hebrea? Y lo digo muy claramente, supuesta verdad hebrea. La supuesta verdad hebrea trabaja con el error de creer que el pueblo de Israel en la época de Jesús y en el primer siglo tenía un canon establecido. Y no tenía un canon establecido. Con esto me voy a hacer entender. Va a ser incluso posterior, como en Yamnia, ¿no? Eso fue al final del siglo I, pero inclusive ahí tampoco. Ok. Óigame bien. Mire, los
cuando hablamos de los judíos, ¿de qué judíos hablamos? Los judíos saduceos no creían sino en la Torá. Los 5 primeros libros desconfiaban de los profetas y negaban los otros escritos. O sea que si usted le estuviera preguntando a los sumos sacerdotes y a los que dirigían el pueblo a nivel clerical, entonces a los levitas y eso, ¿y cuál es el canon? Pues el canon es la Torá, no más. Y tengo entendido que también los samaritanos. Los samaritanos tenían además otros. Vámonos para unos bien piadosos, para los de Qumrán. Los de Qumrán creían en la Torá, en los profetas, en los escritos, que inclusive se han encontrado prácticamente textos de todos los escritos en Qumrán, de esos que los protestantes llaman deuterocanónicos, se han encontrado textos en Qumrán, y además ellos tenían otros escritos, otros. Si usted le pregunta a alguien de Qumrán, de los esenios, de Yamnia, entonces, ¿cuál es el canon? Le va a sacar todo eso muy distinto a los otros. Si usted le pregunta a determinados judíos, dirán, la Tanakh o Tenach, la Torá, los Nevi'im y los otros profetas. Pero es como ellos no tienen esa concepción rigorista, literalista, de que esto es y no más, sino el nivel de importancia de la Torá, el nivel de importancia que tienen los profetas, el nivel de los otros escritos. En los otros escritos hay una apertura grande. El problema surge precisamente cuando nosotros no comprendemos lo que es la palabra de Dios. Cuando no comprendemos lo que es la palabra de Dios, el canon se convierte en un mito, en una cosa horrible, ¿no? Porque es que de pronto esta palabrita también la dijo Dios, y si yo no la voy a creer, y es que esta también está escrita, y es que esta de aquí no está escrita. No, así no es la revelación de Dios. La revelación de Dios es palabra de Dios que existía antes, palabra de Dios que habla en la creación, palabra de Dios que habló por los profetas, patriarcas y profetas, palabra de Dios que se hizo carne en la persona de Jesús, palabra de Dios que se proclama y se vive vitalmente en la comunidad cristiana y todavía se sigue viviendo, y palabra de Dios que por la acción del Espíritu hay un testimonio escrito privilegiado en las Sagradas Escrituras. Amén. ¿Ya? Entonces lo del canon no es tan fácil. En Yamnia, lo que los judíos fariseos, una línea del judaísmo, los que sobrevivieron, la mayoría de los que sobrevivieron fueron de tipo fariseo, entonces en contravía, precisamente y para distinguirse de los cristianos, fueron cada vez tomando una determinada posición, pero la visión de que la famosa verdad hebrea, que inclusive nuestro amigo Jerónimo la defendía, no es clara, históricamente no es sostenible. Y más porque cuando tengo entendido que se hace un análisis del Nuevo Testamento, muchos de los escritores del Nuevo Testamento hacen es una citación de la Septuaginta, que es la versión de los 70 y no de la versión hebrea. Sí, entonces, claro, es que como los cristianos desde el principio se dieron cuenta que la salvación es para todo el mundo, entonces, ¿qué sagradas escrituras vamos a llevar? Las que entienda todo el mundo. ¿Cuáles son las que entiende todo el mundo? El griego. Y resulta que entonces la Septuaginta no solo tenía que la Torá, que no solo tenía que los Nevi'im, sino que dentro de los otros escritos tenía otro montón.